Shalom, paz a tu vida. Te saludamos desde Comunidad Fiel, que gira Fiel, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Vamos a compartir un espacio donde conoceremos un poco más la palabra del Eterno a través de las porciones semanales. Antes que nada, en este canal buscamos la edificación de las vidas y por lo tanto, si esto te es de edificación, si trae riqueza a tu conocimiento y transformación, dale tu like, tu bendición y podemos así llegar a más personas, compartirlo, porque esto busca que nosotros nos elevemos en conciencia, que renovemos nuestra manera de andar aquí sobre la tierra. Estamos estudiando la porción número 35 de la Torá, llamada Nasó. Este título significa toma, eleva, levanta. Es una instrucción dada de parte del Dios eterno a Moisés en medio del desierto. Esta porción, junto con Bamidbar, son las escoltas. Bamidbar en el desierto, la primera porción del libro de Números. Ellas dos son las que están al inicio y al final de la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, que se ha celebrado este domingo último. Y su razón de ser es que después de la confirmación de los votos matrimoniales en Sinaí entre el Eterno y su esposa, que somos nosotros el pueblo, viene el momento de comenzar a elevar nuestra conciencia y adoptando nuestra posición de pueblo escogido, de nación santa, de un conjunto de reyes y sacerdotes que sirven para administrar la luz, la luz del cielo, de los cielos, aquí en la tierra. Proyectar la presencia y la bondad del Eterno, expresar su voluntad, hacer su justicia y ayudar a las vidas que están en este mundo a ser transformadas. Bueno, en esta porción vamos a apreciar que comienza la vida en el desierto del pueblo eterno. Y el desierto, como se veía en la porción anterior, es un lugar que tiene un impacto muy profundo según cómo se lo mire, ¿sí? El desierto comienza desde el punto de partida de uno y no tiene un horizonte. Digamos, mejor dicho, no tiene un fin, el horizonte es infinito. Y esa vasta extensión delante de los ojos puede volverse un punto de victoria o puede ser un punto de derrota. Los hebreos que estaban allí, nuestros hermanos, en algún momento pensaron que era un lugar de muerte y pretendían volver al Egipto de donde habían sido rescatados. Por lo tanto, una óptica puede ser que el desierto, al no haber nada, al no tener nada, es un lugar donde comienza a morir una persona. Y visto desde otro ángulo, por no haber nada, uno puede ser la primicia y puede iniciar algo que transforme y le lleve vida a ese desierto. Podés vivirlo hoy, podés estar viviéndolo hoy en tu lugar, donde estés viviendo, donde estés trabajando, donde estés desarrollándote, porque el desierto donde estás puede ser un lugar de rutina donde vos crees que ya está todo terminado, ahí vas a morir, ahí vas a terminar, ahí no vas a prosperar porque no hay más nada que eso. O puede ser tu visión la de poder ser la semilla, la renovación, el aire fresco, el perfume agradable que dé un vuelco y aprendas y lleves, mejor dicho, ese lugar a un paraíso. Esa es la idea de apreciar el lugar en donde estás, que sea, a pesar de ser un desierto, volverlo a un paraíso. Nasó enseña cómo convertir ese desierto en paraíso. La Torá comprende en esta porción desde el capítulo 4, verso 20, hasta el capítulo 7, verso 89, el capítulo 7 completo. Son casi 4 capítulos y el resumen es este. La porción inicia terminando el recuento que había empezado en la porción anterior sobre los levitas aptos para servir en el templo. Tenían que ser personas entre 30 y 50 años que pudieran asumir responsabilidades sobre el manejo y la administración, el armado, la instalación y el cuidado de las cosas santas. Y eso termina con números, cifras, cantidades que ya vamos a ver qué significan. El capítulo 5
comienza, toma otro tono y habla de las personas que cometen faltas, cómo debe tratárselas. Había que sacarlas del campamento por su impureza, por su falta, por su contacto con muertos. Y después ya avanza a una situación muy particular que hoy nos parecería inaplicable, que es la presentación de una persona que tiene celos de su esposa por sospecha de infidelidad, y trata esto muy particularmente y muy específicamente detallado en este capítulo 5. El capítulo 6 habla del nazareno, de aquel que se consagra a la vida de servicio al Eterno. En hebreo se llama Nazir, y muestra las características de que no tiene que cortarse el pelo, no debe beber vino y debe tener contacto con muertos para no impurificarse. Y también muestra, en el caso de impurificarse, cómo recuperar su nazarato. Y finalmente termina esto con la oración santa que se enseñó en aquel lugar. Es la primera oración que Dios le enseña al hombre sobre la bendición, cómo debemos bendecir las vidas, o cómo Dios bendice a través de esa oración nuestras vidas o la vida del sacerdocio, que es la bendición arónica. Finalmente, el capítulo 7 hace un recuento de todas las ofrendas que presentaron los príncipes que referían a cada tribu de Israel cuando se instaló o se puso en marcha el tabernáculo. Así termina la porción y vamos a ver qué significa también esto. Este es el resumen. Comenzamos con la lectura de la Torá, y el primer versículo en la Torá misma dice: Hashem le habló a Moshe diciendo: censa también a los descendientes de Gersón por familias, por linaje paterno. El versículo 22 dice censa. En las versiones tradicionales, Reina Valera y otras, dice toma, levanta. Esto de contar no tiene la intención de saber cuántas personas es tan literalmente, aunque así lo muestra, sino las personas que tienen conciencia elevada. ¿Sí? El Eterno no cuenta piecitos, patitas, no cuenta personas, sino cuenta conciencias. O ve qué grupo de hombres está listo y elevado como para hacer un servicio, como para pertenecer al pueblo. Por eso Nazó significa levanta o toma, eleva, es una cuestión de conciencia espiritual. Y el final de este versículo dice: sus totales, el capítulo 48 dice: sus totales fueron 8.580. Este es el total de personas que fue capacitada o estaba en condiciones de tomar algún servicio en el tabernáculo que le permitiera hacer alguna de las tareas específicas de santidad. Vamos a ver que, vamos a empezar por acá, que esa consagración generaba funciones, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de primera carta de Corintios, que todos somos miembros de un cuerpo y cada uno tiene su función. Ninguno es mejor que otro, ninguno es peor que otro. Sí, cada uno es importante en su lugar, y eso es lo que a veces destruye y arruina congregaciones vigentes actuales que confunden sus tareas, y principalmente por celos, por envidia, por insatisfacción, por subestimación o por envanecimiento. Las personas quieren ocupar cargos o dejan de hacerlo porque creen que están aptas para una cosa para la cual no fueron llamadas, o se condenan por creer que no lo van a poder hacer cuando sí tienen la habilidad y el talento y tienen el llamado para hacerlo. Por eso esta porción ordena esas características dentro del comportamiento del servicio, de la consagración de una persona. 22.300 personas son los nacidos con más de un año en la tribu de Leví, de los tres grupos familiares, o los tres linajes. Coat, Merari y Gersón son las tres familias que forman parte del servicio de levita. Y en el capítulo 3 da esta cifra: 22.300 almas levitas, hombres capaces,
o personas capaces de poder servir en algún momento. Pero las que tenían entre 30 y 50 años son 8.580. Estas son las cantidades que en el capítulo 3 son mencionadas por cada familia. Gersón, Coat y Merari son las que muestran las cantidades y la suma da 22.300. ¿Qué es este 22.300? 22 es la cantidad de letras del alefato. Por lo tanto, toda la presencia creadora del Eterno, porque las letras han creado el universo, la palabra del Eterno dice que creó el universo de manera que todo lo que se ve es producto de lo que no se veía, y 300 representa, mejor dicho, a la letra Shin, que es el valor, que tiene el valor numérico de 300. La letra Shin, que forma parte del nombre Nasó, tiene 3 columnas, 3 letras Bab, y de estas 3 columnas representan las 3 columnas de nuestra alma, las 3 conexiones con el mundo superior, el mundo interior y el mundo exterior. Las 3 columnas, esta representa el fuego divino, la presencia divina, y por lo tanto este número 22.300 en el grupo del sacerdocio levítico habla de una presencia completa del Eterno. O sea, cada levita o el conjunto de levitas nos daba la tranquilidad de que la presencia del Eterno estaba ahí justamente. Si miramos, la letra Shin está entre la letra Nun, que significa vida, y la letra Aleph, que es la unidad del Eterno. La presencia completa de esta porción nos tiene que llevar a esa vida y unidad con el Eterno. Nuestras 3 columnas rodeadas por la vida que produce la Torá y por la unicidad a la que nos lleva el Eterno Dios. Y 8.580, que es el sacerdocio entre 30 y 50 años, es sumar individualmente los dígitos. Esto da 21, y 21, que es 2 más 1, da 3. 3 vuelve a darse, que son las 3 columnas, las 3 bases, los 3 fundamentos del árbol de vida, que es nuestra alma, en nuestra presencia, en nuestra completa presencia unificada y elevada para estar aptos para el servicio. Por eso esa cantidad tan precisa. Así estaba conformado. Yo quiero mostrarte que estamos ubicándonos para apreciar la energía. Salimos de un compromiso, de una renovación de votos matrimoniales que es Shavuot, la recepción de la Torá. Y ahora tenemos que determinar nuestra plenitud del alma, purificarla para hacer esta unicidad, para hacer esta plenitud y presencia divina habitando en nosotros como tabernáculo. ¿Está bien? El lugar, el pueblo de Dios, todo el conjunto que estaba en el desierto tenía 3 partes bien diferenciadas. El lugar del tabernáculo, que es el lugar santo por exclusividad, las tribus de Leví rodeando o cuidando ese lugar es la segunda parte, y la tercera parte son la distribución alrededor de ellos del pueblo de Israel, las 12 tribus. Esto es igual en nuestra vida. Nosotros tenemos nuestra conciencia, que es el corazón. El corazón guarda tu vida, de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Alrededor tenemos el alma, que es la que debe estar en conexión a través de la conciencia con el Eterno, y finalmente nuestro cuerpo, que es el pueblo, o lo que es el pueblo de Israel, el tabernáculo santo, externo, que Hashem tiene, donde glorificarse, donde dejar que su presencia divina habite. Teniendo esto en cuenta, si iniciamos el capítulo 5 diciendo que todo lo inmundo, todo lo impuro, toda persona que tuviera flujo o hemorragia o tuviera contacto con muerto, tiene que ser sacado del campamento. ¿Qué nos enseña esto traído a nosotros? Que decidiendo nosotros una consagración, tenemos que sacar fuera de nosotros toda inmundicia, toda impureza, todo aquello
que pueda manchar o poner en riesgo la plenitud de nuestra consagración y la plenitud de la presencia que habite divinamente en nosotros. Ese es el mensaje del comienzo del capítulo 5. Y aquí viene algo que se llama restauración, rectificación, perdón. Cuando alguien cometía un pecado, cuando alguien cometía una falta, cuando alguien cometía un robo, tenía que hacer una restitución. Y eso es a veces lo que nosotros no tomamos el coraje cuando ofendemos a alguien, cuando le hacemos daño a alguien, pedimos perdón al Eterno, pero falta el paso que complete eso que es la restitución, ir a la persona y hacer una restauración. Ese es el trabajo completo para purificarnos, para mantenernos en elevación, y a veces esa práctica nos falta porque nos falta coraje de ir y decirle a la otra persona: yo pensé mal, yo hablé mal de vos, yo te hice daño, yo te quité esto, yo te privé de esto, y esto es lo que el Eterno pide que hagamos, que nosotros rectifiquemos, corrijamos, restauremos. Así debe ser nuestro proceder para purificarnos. Ahora va a venir un camino de limpieza hacia arriba buscando la consagración. Ni bien salimos de este censo, comienza esta rectificación. Empieza de lo más bajo de una persona pecadora, y ahora vamos a conocer cómo se trata este tema del hombre celoso y la mujer infiel. Es la ley de Sotá, así se conoce en los escritos, y particularmente era todo un ritual donde un hombre manifestaba celos por su esposa, quien mostraba, era sospechada de infidelidad, de adulterio, de fornicación. No necesariamente era ella así, pero al haber celos, el hombre presentaba su queja, presentaba su situación delante del sacerdote. Cuando leas el capítulo 5, del versículo 11, viene toda la explicación. La mujer era presentada delante del Eterno, dice la Torá. El sacerdote preparaba agua santa y a la cual le echaba polvo de la tierra, la impurificaba, digamos, y esa agua se volvía agua, o mejor dicho, esa agua iba a generar amargura en la mujer cuando la tomara, y si ella estaba realmente impura, sus conductas y sus maldiciones eran anotadas en un libro, eran de parte del sacerdote, y ella iba a tomar esa agua, y si ella realmente era impura, su cuerpo se iba a hinchar, iba a dejar de concebir y iba a ser expuesta delante del pueblo como una mujer pecadora con estas condiciones. ¿Está bien? Esta era la forma. Digamos, si usted es esposo celoso, lamentablemente pareciera que tiene que hacer este proceso, llevarla delante de su sacerdote, de su líder espiritual, y presentarla para que ella se tome un agua que usted tiene que preparar, que el sacerdote tiene que preparar, y purificarlo con tierra, hacérsela tomar y esperar que ella se hinche para comprobar ese nivel de impureza. Para leer el final de esta parte, el versículo 27 dice: cuando la mujer tome el agua, si en verdad se impurificó y le fue infiel a su esposo, el agua de la maldición entrará en su cuerpo y realmente la amargará. Se le hinchará su vientre y colapsará su muslo. Aquella mujer será un ejemplo de maldición entre su pueblo, pero si la mujer no se impurificó, significa que es pura, y entonces quedará limpia y podrá concebir. Esta explicación final muestra el resultado de este proceso de juicio, de reclamo que tiene el varón celoso que presenta a la mujer. Y lo que dice lo que queremos ver es cómo hacemos hoy para aplicar esto, que es un poquito complicado. Bueno, en sí, el hombre celoso es nada más y nada menos que Hashem, nuestro eterno Dios. Y la mujer infiel es su esposa, que somos nosotros, que nos corrompimos yendo y desviándonos hacia
hacia otros dioses, hacia otros pueblos, hacia otras culturas, hacia otras conductas. El libro de Ageo grafica plenamente y nos vamos a ver perfectamente identificados. El capítulo 2 del libro, de Oseas dice: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea yo que la despoje y la desnude, la ponga como en el día que nació, la haga como un desierto y la deje tierra seca y la mate de sed. Aquí está hablando de una tierra que no produce, y esa es la maldición que había al tomar el agua, ¿no? No tendré misericordia de sus hijos porque sus hijos son de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, yo la rodearé de espinos, su camino la cercaré con seto y no hallará sus caminos. El versículo 9 dice: por tanto yo volveré, el 10 dice: y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Preste atención a este versículo. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué significa este versículo? La ceguera total y la falta de producción. Está hablando de nosotros como ovejas perdidas, que no celebrábamos comienzo de mes o nuevas lunas, que no teníamos en cuenta las fiestas del Eterno, que no considerábamos los Shabbat. Estábamos como ovejas perdidas, confundidos en la religión, creyendo que buscábamos y encontrábamos a Dios en lugares donde Él no se manifestaba. Dice: haré que se pierda el gozo. Estábamos vacíos, teníamos un gozo falso. Eso es lo que dice aquí. Esa es la ley de Sotá que producía muerte. Yeshua, en su obra redentora, cumplió esta ley en un versículo que es una de las últimas palabras que él pronuncia estando en la cruz, en el madero, y dice la Escritura, en el capítulo 28 del Evangelio de San Juan, o de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Yeshua que todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Esta fue la anteúltima expresión de Yeshua en el madero, en el momento de su muerte. El 29 dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué está enseñando esto? Que Yeshua, en este momento justo, después que el cielo se nubló, se oscureció, y a minutos de fallecer, él ya era una persona con todo el pecado del mundo. Ahora sí era el Cordero que quita el pecado del mundo. Y con toda la culpa encima, él se convierte automáticamente o representa a la esposa del Eterno, representa a Israel, la novia infiel, la esposa infiel, la mujer adúltera, que es esta persona. Y al aplicar la ley de la Torá para que se cumpliese la Escritura, y si bien esto refiere al Salmo 69, 21, al tomar esa agua, está cumpliendo lo que tenía que hacer, que teníamos que hacer nosotros como esposa, tomar esa agua amarga que representaba la falta a la infidelidad. Con esto, Yeshua ocupaba el lugar nuestro y nos hacía libres de las maldiciones. ¿De cuáles maldiciones? El libro de la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, dice exactamente así:
el 13, versículo 2:13 dice: vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El acta de decretos es el acta que el sacerdote escribía en los versículos, entre el versículo 17 en adelante del capítulo 5, cuando el sacerdote lleva adelante el proceso judicial ante la mujer culpable donde debe tomar el agua, él anotaba en un pergamino todas las maldiciones que se conjuraban contra ella por esa infidelidad. Esa acta, Yeshua la anulaba por completo y la clavaba en la cruz, como dice aquí, y lo hacía bebiendo ese líquido amargo que le daban a través de una esponja. Así se resolvía, así el Eterno, a través de Yeshua, mostró cómo cumplir la Torá y resolver la culpa que había como nosotros, porque esa es la culpa mayor, habernos desconectado del Eterno como esposa fiel, como pueblo consagrado. Esa es la mayor causa por la cual, o el mayor pecado que hay en un matrimonio, porque lo que se instaló en Sinaí es un matrimonio. Y esta fiesta de Shavuot que pasamos es una renovación de votos matrimoniales. Y en esa renovación de votos matrimoniales lo que tiene que haber es unicidad, fidelidad, confianza mutua. Cuando eso se rompe, se inicia un acta contraria, un acta de decretos que es contraria a la esposa y se produce el divorcio, que el Eterno llevó en la práctica exiliándonos en las otras naciones para que nosotros fuéramos detrás de los Baales. La palabra Baal significa amo, y dejáramos de tener esposo. Empezamos a tener amos que nos manejaban y nos, hablando mal y pronto, fornicaban con nosotros, porque en sí llevábamos prácticas que no son puras de un matrimonio. Eso es lo más grave que está mostrando esta porción, que es muy rica, muy potencialmente rica. Finalmente, la Torá, como leemos, dice: si ella está libre de culpa, entonces tendrá derecho a concebir. ¿Y qué significa eso? Poder dar fruto de lo que hagamos. Y poder dar fruto nos hace co-creadores con el Eterno. Recuperamos esa capacidad y esa identidad que teníamos al ser creados y diseñados. Cuando fuimos creados, recibimos la capacidad creadora que tiene el Eterno, porque somos imagen y semejanza de Él. La capacidad creadora la perdimos y ahora volvemos a recuperar el derecho de ser co-creadores con el Eterno. Por eso tenemos que tener en cuenta la responsabilidad como miembro del pueblo, como esposa del esposo santo, y tener presente de que nuestra presencia aquí en la tierra es determinante para vida o para muerte. Es muy, muy impresionante la responsabilidad que a veces no podemos llegar a entenderla. Capítulo 6 habla del nazarato, una persona que tiene que no cortarse el pelo, no beber vino, ni tener contacto con muertos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo practicamos? ¿Qué pasa con el vino que siempre está en todas las ceremonias festivas y ahora un nazareno no puede tomar vino? ¿Qué significa esto? El pelo está en la cabeza y representa los pensamientos. Cuando nosotros nos cortamos el pelo, lo que hacemos es cortar la manera de pensar con el Eterno, cortamos la conexión divina. Al cortarnos el pelo, al no tener el pelo largo que se dejaba el nazareno, nosotros al cortarnos el pelo lo que hacemos es perder de vista la conexión divina y la revelación. Un modelo de este nazareno es el juez llamado Sansón, quien a través de su pelo largo, la Escritura muestra cómo él tenía fuerza, él tenía poder, era invencible. Ese era su secreto, mantener el pelo largo, porque esa era la conexión. El vino representa
el vino representa la necesidad de recibir, y aquí se le priva porque el vino entra por la boca y la boca es la manifestación de los pensamientos que hay. Nosotros vamos a tener juicio por lo que pensamos, por lo que decimos, y el contacto con muerto tiene que ver con las relaciones que tenemos. En definitiva, pensamiento, habla y acción son las que están puestas en tela de juicio cuando una persona se consagra al hacer un nazir, un nazareno, una persona entregada al servicio divino, al servicio del Eterno. Por estas tres cosas se hacen presentaciones de ofrenda, muestra la Torah. La ofrenda Olá, que tiene que ver con el pensamiento, la ofrenda Hatat, por las palabras, y la ofrenda Shlamim, que tiene que ver las acciones. Esas tres ofrendas hacen que sean una. ¿Por qué? Porque las acciones son el resultado lo que decimos son el resultado de las acciones de nuestra boca que representan o publican lo que hay en nuestros pensamientos. Y aquí otra vez la unicidad. Nosotros somos en sí, todo lo que hay en nuestro corazón se manifiesta por el accionar de nuestra lengua y nuestra boca. Y por eso somos. Nosotros decimos y estamos siendo algo. Y estamos provocando algo y haciendo algo. Por eso el nazareno tenía que tener cuidado de estas tres cosas. Esa era la consagración que representa y cómo nos representa a nosotros la pureza que hoy nosotros tenemos. De alguna forma ese espíritu de nazareno tiene que estar en nosotros, donde debemos no perder la conexión con el Eterno, o sea, no cortar el pelo, tener cuidado de lo que hablamos, tener cuidado de no beber el vino de la tierra, el vino que produce alegría con las cosas de la tierra, y tener cuidado con las relaciones. Y esto es lo que dice Corintios en capítulo 15. Dice, no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros tenemos malas relaciones, ya es una evidencia de que nos cortamos el pelo. Al tener malas relaciones ya tenemos contacto con personas que no tienen el pelo largo, que no son personas entendidas. Y no hablo de no ir al mundo a compartir nuestro estilo de vida. Estoy hablando de convertirte a ese estilo de vida y lo tenemos que cuidar. Esta porción nos enseña a clasificar nuestras relaciones, a separarlas, incluso a sacarlas del campamento, como vimos hace un rato. Finalmente viene la bendición, la Birkat HaKohanim, que es la bendición arónica. Es la primera oración que el Eterno le enseña al hombre para bendecir a los hijos de Israel, a nosotros. Y esa bendición, tanto en hebreo como en español, tiene tres columnas bien definidas. 3 veces es nombrado el nombre del Eterno, 3 veces es aclarado que el Eterno es quien bendice, no nosotros. El decir Dios te bendiga o el dar bendiciones nosotros es algo que nos estamos apropiando de una autoridad que no nos corresponde. El que bendice es el Eterno. Nosotros somos el canal de bendición a través de nuestro accionar y nosotros somos una bendición, pero nosotros no podemos bendecir a nadie. El que bendice es el Eterno. La Escritura dice, y pondrán mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Así cierra el capítulo 6, versículo 25 de la Torá cuando termina la relación. El nombre del Eterno aparece 3 veces para bendecir las 3 columnas de nuestra alma, de nuestro ser, para que todos nosotros tengamos shalom, que es shalom, armonía y plenitud completa. Eso significa shalom. Shalom no solo se traduce como la paz que buscamos en el diccionario y tiene un significado. Shalom es algo mucho más completo, más profundo, más intenso. Y finalmente, después del capítulo 6, vamos al capítulo 7. Y yo lo puse aquí arriba porque el capítulo 7 habla de las 12 ofrendas que hicieron los príncipes de cada tribu, una por día, desde el día primero en que se inauguró el tabernáculo. ¿Qué enseña la Torá? ¿Por qué este desorden? Porque la Torá tendría que haber empezado por las ofrendas, que era el primer día del tabernáculo. Es así donde empieza el libro de Bamidbar,
habla desde el primer día de que se inicia el tabernáculo en adelante, y eso ocurrió en el mes de Nisan del segundo año de la salida de Egipto. Pero aquí está puesto al final de esto. Si hubiese estado al principio, nosotros no hubiésemos entendido que estas 12 ofrendas, que son todas iguales, no hubiésemos entendido el sentido. Es necesario que nosotros comprendamos qué significa ser consagrado, qué significa ser parte del pueblo eterno, qué significa ser esposa del esposo ideal, del esposo santo, y qué significa tener cuidado con no perder conexión con lo que hablamos y las relaciones que tenemos. ¿Qué significa poder ser un canal de bendición? Si no hubiese sido este orden, no hubiésemos entendido el final del capítulo 12, que tiene 12 ofrendas, todas idénticas. Si las lees, son 89 versículos que hablan que todos los príncipes presentaron lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La intención de la ofrenda. Cada príncipe tenía una motivación, porque cada uno tenía una profecía encima. Lo vemos en las religiones, en los templos, donde las personas dan sus ofrendas por distintas motivaciones. Muchos por querer recibir, porque das y recibís, así dice la Escritura. Otros porque quieren recibir 100 veces más. La Escritura dice, sí, aquel que dé su casa, su familia, su vida, recibirá 100 veces más. Algunos dan porque lo mandaron y nunca preguntó por qué, entonces dan por dar sin entender. Otros dan y no dan lo que tienen que dar. Y así el pueblo está sin un entendimiento completo de qué significa dar para el eterno, dar de corazón, dar sí, no por necesidad, sino por amor al eterno. Esta porción es la riqueza, la energía final es la consagración, es elevar nuestra conciencia. Así Nassó es elevando nuestra conciencia a un nivel superior. Que te sea de edificación. Shalom desde Comunidad Fiel Río Cuarto.